Mm, Bien, en el programa Optimizaré, bienvenidos de nuevo, nuestra segunda sesión, esta forma virtual. Comenzamos la semana anterior, estamos hoy en nuestra segunda sesión, y básicamente quisiera resaltar de la clase anterior un par de conceptos. Uno de ellos, si ustedes se acuerdan, mencionamos a un personaje de la Biblia, a un hombre de la historia. Específicamente, él se llamó Esdras. Y veíamos en una cita bíblica que él hizo tres cosas. ¿Recuerdan? Él dice que él estudió, que él practicó y que él enseñó los principios. Este programa es un programa de desarrollo de liderazgo personal y se basa en principios. Hoy podemos encontrar muchísimas opciones en el mundo, en los medios de comunicación, a nivel corporativo, ¿no? A nivel de iglesia, que nos ofrecen programas de coaching, de liderazgo. Hay cosas muy buenas, otras no tanto. Y el asunto importante aquí, ante todo, es que Optimizaré nos brinda un programa basado en principios absolutos y eternos. Eso es muy importante. Ahora, todo esto, como todas las cosas, va a ser de mayor valor para nosotros en la medida que lo practiquemos. Repito, insisto, hay el ejemplo de Esdras, un hombre que cuando miramos la historia logró impactar su generación, logró marcar la diferencia, logró la transformación de su entorno, de su pueblo, de su cultura en ambientes y en situaciones bastante adversas. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo desde la capacitación, desde la formación, en un proceso como el que estamos aquí nosotros, haciendo esas tres cosas. Entonces, repito, estudió, practicó y enseñó. Y a eso les animo yo a ustedes. Todo esto es muy importante, que no nos contentemos solo con este tiempo aquí, que va a ser muy agradable, va a ser muy enriquecedor, va a ser muy transformador y formativo, sino que invirtamos tiempo de manera muy sistemática para estudiar en casa, ¿verdad? El programa incluye algunas herramientas. Está el libro, Cómo alcanzar el éxito auténtico, que es del autor del programa, Ron Jensen. Está este otro manual que se llama el Manual de Estudio Personal, que es esencial que lo trabajemos durante la semana. Yo les voy indicando, por ejemplo, para el día de hoy les pedí que desarrolláramos la introducción tanto del libro, leer la introducción, como desarrollar la introducción del Manual de Estudio Personal. También incluye este kit de entrenamiento, este folletito, este librito que es la guía de estudio de bolsillo, la guía de bolsillo, que es justamente para que tengamos a la mano, y está lo más importante de cada paso, de cada etapa, está en esta guía de bolsillo. Entonces, todo esto porque este es un programa formativo. Hay programas motivacionales, a mí me encanta, me parece extraordinario, hay excelentes motivadores, y vamos a tener indudablemente motivación en el proceso, pero lo más importante es la parte de la formación. Lo que buscamos es formación. Creemos en la transformación con base en la formación. Así que es necesario que estudiemos, muy importante. Por lo menos yo les pido y les animo a que si invertimos aquí 2 horas los sábados, otras 2 horas durante la semana, organicemos el tiempo, si podemos un día sentarnos, o tal vez 4 etapas de 30 minutos, más o menos unas 2 horas o 20 minutos diarios, para que miremos, para que leamos, para que estudiemos esos tres pasos. Primero, estudiar. Segundo, practicar. Wow. Yo les decía la semana pasada que hay 7 claves para la transformación, 7 claves para aprender cualquier hábito, cualquier habilidad, cualquier profesión. 7 cosas. Y esas son practicar, 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 practicar y practicar. Son 7, ¿ya? ¿Se las aprendieron? ¿Quién puede repetir? 7. ¿Ya? ¿Sí la cogieron? 7 prácticas, 7 hábitos. En todo, hijos de Dios, amigos, en todo. En todo, en la vida espiritual, si somos creyentes como lo somos nosotros, en cualquier profesión, en cualquier arte, en el deporte, en la música. Es la única manera de desarrollar destreza, habilidad, maestría. Y es lo que queremos hacer. Esto que estamos hablando de nuestra vida, y más que nunca es importante que hagamos esos 7 pasos, ¿de acuerdo? Practicar, 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 practicar y practicar. No se nos olvide. Fácil, ¿no? Esa lección. Esa no se nos va a olvidar. ¿Listo? Bien. Bueno, entramos entonces ya en nuestra sesión de hoy. No me quiero detener más en la clase anterior. Les animo a ir al libro, les animo a ir a la guía de estudio personal. Para quienes no tienen todavía, ya nos vamos a contactar a ver cómo podemos hacerles llegar o que tengan acceso a este material, a este kit de entrenamiento en cada uno de los lugares. ¿De acuerdo?
Vamos a entrar entonces en este momento a compartir nuestra presentación y vamos a retomar nuestro estudio, ¿de acuerdo? Voy a buscar el máximo que puedan tener que les llegue. Bueno, voy a apagar mi video mientras tanto, mientras les comparto la presentación. Les sugiero tomar notas, sobre todo si no tienen su material de estudio, como el caso del equipo de Ibarra, que todavía no nos hemos puesto de acuerdo para hacerles llegar, pero mientras tanto, les animo a tomar notas, ¿de acuerdo? Bien. Un poquito entonces, todo esto fue de lo que vimos la semana anterior. Vamos a retomar desde aquí, desde este punto, con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo suele definir el éxito nuestra cultura? Vamos a pensar un poquito en eso. ¿Cómo define el éxito nuestra cultura? Y hay 5 palabras que normalmente aparecen. Una de ellas es la palabra posición. Nuestra cultura, el mundo de hoy, identifica o relaciona el concepto de éxito con esta palabra, posición. Lograr alcanzar una posición relevante, una posición de importancia, de influencia, preferiblemente de dirección, de mando. Y esto para mucha gente es una carrera frenética por llegar allá, por llegar arriba. Y hay gente que lo consigue, hay gente que no lo consigue, hay gente que logra posiciones muy altas, muy elevadas, y otros no tanto. Hay personas que logran esa posición y la utilizan para cosas constructivas, para el bien, otras en cambio lo hacen para lo malo. Es uno de los conceptos. La segunda palabra es la palabra poder, otra palabra que la cultura relaciona o identifica con el éxito. Se entiende que el poder, y este puede ser poder político, puede ser poder militar, puede ser poder económico, etcétera. El poder se relaciona con el éxito. Otra palabra, también con la letra P, noten ustedes, todas son con P, es la palabra prestigio. Personas con un excelente prestigio, el buen nombre, ¿verdad? Cuando la gente tiene un buen concepto, una buena opinión de alguien, puede ser por el lado de la fama, hay gente muy famosa, o tal vez, como les decía, el buen nombre. Otra palabra indudablemente relacionada con el éxito de nuestra cultura es la palabra prosperidad. El dinero, la economía, tener suficientes ingresos, lograr una situación socioeconómica importante, lograr un ingreso bueno, lograr acumular bienes materiales. La prosperidad también se relaciona con el concepto de éxito. Y la quinta palabra y última es la palabra placer. La gente identifica la cultura, relaciona el éxito con el placer. Esto tal vez, y no tal vez, realmente es un resurgimiento de una corriente y cultura muy antigua que es el hedonismo, y viene de los griegos, por eso el nombre hedonismo, que es el culto al placer. Los griegos rendían culto al placer y a la belleza, y hoy por hoy se relaciona el éxito con el placer, y creo que todos observamos un resurgimiento de lo relacionado con esto, la belleza y el placer. Vemos más que nunca gimnasios por todas partes, los spas, y bueno, la gente se esfuerza, madrugan, van después del trabajo muy tarde a buscar espacios de entretenimiento, de placer, porque se relaciona con este tema de la vida de placentera. Y hay una imagen que quiero ahora, la que sigue, de esta persona, la Madre Teresa, ¿verdad? Que tal vez no encaja en ninguna de estas palabras. Se las quiero dejar ahorita solamente para que tomemos, y más adelante vamos a topar un poco por qué la Madre Teresa, qué tiene que ver con estos conceptos que la cultura nos define en el tema del éxito. Ayúdenme con los micrófonos si silenciamos, por favor, en el fondo. Gracias, y cuando vayamos a participar los activamos. En la guía de estudio personal, la guía de bolsillo, perdón, en la página 2 hay una frase, aquí les estoy presentando 4 frases. La primera es de William Harvey Vanderbilt y dice: la atención que se le presta a 200 millones de dólares es suficiente para matar a cualquiera. No hay placer en ello. ¡Wow! ¿Qué les parece? Muchas personas piensan que si tan solo tuvieran más dinero,
que si tan solo tuvieran más ingresos podrían ser más felices, estar más tranquilos, pero la gente que lo ha logrado, la gente que ha logrado capitales significativos, nos muestra lo contrario. Dice, por ejemplo, este hombre que fue un gran millonario, un hombre muy rico, dice, a ver, cuidar 200 millones de dólares es suficiente para matar a cualquiera. Otro hombre muy rico, multimillonario, John Jacob Astor, dijo, soy el hombre más miserable sobre la tierra. Cuando estaba realmente, como dice la gente, podrido en plata, dice, soy el hombre más miserable sobre la tierra. Henry Ford, más conocido para nosotros, él dijo, era más feliz cuando hacía el trabajo de un mecánico. Llegó a ser un hombre tan importante que marcó la historia con tanto dinero, un hombre pues de tremenda habilidad, talento, de influencia igualmente, que levantó una tremenda corporación, que ahí todavía vemos Ford, y él dijo esto, era más feliz cuando hacía el trabajo de un mecánico. Andrew Carnegie dijo, los millonarios raramente sonríen. ¿Por qué será? Otra frase les decía aquí en la guía de bolsillo, estas que les puse están todas en la guía de bolsillo, es de John D. Rockefeller, tal vez de los más renombrados millonarios de la historia. Él dijo, he hecho muchos millones, pero eso no me ha brindado la felicidad. ¡Wow! Muchos millones, ¿cuántos quisiéramos? Y no es que tal vez el dinero como tal en sí sea malo, pero los que han logrado grandes fortunas nos dan esta tremenda lección. Parece que no es lo más importante, parece que en realidad no trae felicidad al ser humano. Vamos ahora a una actividad que está en el manual de estudio personal. Los que lo tienen, por favor, les pido que lo abran. Acá lo pongo en pantalla para quienes no lo tienen y pueden trabajar en cualquier hojita o libreta. Les animo, insisto, a tener un cuadernito de notas, una libreta. Y si no tienes todavía el manual de estudio personal, puedes trabajar en tu libreta o en tu cuaderno o en una hoja. Esta es la actividad, está en la página 6 del manual de estudio personal. La pregunta, el título arriba dice, ¿cómo define el éxito? Y básicamente, ustedes ven los 5 espacios con la letra P para las 5 palabras. Por si acaso se las voy a volver a proyectar para, por si no recordamos. Posición, poder, prestigio, prosperidad, placer. Por favor, tomen nota, escríbanlas para no olvidarnos. Posición, poder, prestigio, prosperidad, placer. Y esas vamos a ponerlas aquí, en este formatito. Entonces, en cada uno de los espacios vamos a anotarlas y la actividad consiste, dice aquí, en escribirlas, las 5 palabras, y dar una definición en una frase con sus propias palabras, por favor. Entonces les pido que eso hagamos. Creo que podemos hacer unos 2, 3 minutitos. Escribir cada uno una definición de cada una de estas palabras. ¿Cómo definirías tú estos 5 elementos que la gente considera o confunde con el éxito? ¿Qué es para ti el poder? En una frase. ¿Qué es para ti la prosperidad? ¿Qué es para ti la posición, el prestigio y el placer? En una frase. Y en la medida que ya vamos completando, respondemos abajo donde dice, francamente, ¿con cuál de ellas cree usted que ha luchado en su vida? Es decir, ¿cuál se ha visto inclinado a perseguir junto con el resto de nuestra sociedad? Por favor, entonces 2, 3 minutos. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o también pueden hacerlo por medio del chat. Quisiera que aprovechemos al máximo el chat. Ustedes pueden colocar ahí preguntas o aportes en el chat. En la parte inferior está la opción del chat. Les doy ¿Lo hacemos ahora? para que trabajen. Sí, por favor. ¿Alguna pregunta? Si tienen con confianza, pueden hacer. Pastor, ¿puede ser una sola palabra la definición? Podría ser, aunque más bien una frase, porque ahí tenemos una palabra, ¿ves? Cada una de ellas son justamente una palabra que nos da todo un concepto. Entonces, más bien me gustaría que Una frase. elaborar una frase corta, sí, pero más bien una frase. Ok, gracias. Ya solucionaste el video, Lina, te puedo ver. Qué bueno. Excelente. Bien, cualquier duda o pregunta con confianza y en la medida que vayan terminando me pueden decir. Sí, Lina, comentas en el chat que esto quedó de tarea hasta la página 13. Eso era lo que
les pedía de que desarrollemos hasta toda la introducción, ¿se acuerdan? En el libro y igualmente en el manual de estudio personal. Entonces, esto ya ustedes seguramente lo deben tener, traer desarrollado. Ajá. No todos tienen el manual de estudio personal, por eso quiero darles ahorita el tiempo, porque varios de ustedes no tienen todavía el manual de estudio personal. Entonces, hasta tenerlo, vamos a trabajar un poco aquí en clase algunas de las actividades. Entonces, ustedes trabajan, voy a disfrutar de una deliciosa mazamorra antioqueña que me trajo mi esposa. No sean envidiosos. ¿Quiénes han probado la mazamorra antioqueña? Yo. Es parecida al morocho. ¿Se me fue el qué? Al morocho. Al morocho. ¿Es parecida al morocho? Así con el un maíz. pedazo de panela entero ahí endulzando riquísimo. Yo en realidad no sé qué diferencia hay con el morocho. A mí me parece que es igual al morocho. Mazamorra. Es más grande. La mazamorra está, la nuestra es más como con lo que ellos toman como mote, un poquito más duro. Y la panela está entera, o sea, se hace sin azúcar, sin nada, y se le echa un pedazo de panela entero. De acuerdo. Lina es de Santander, así que por eso... Pero mi familia es paisa, entonces apunta a mazamorra que sí. Ricardo, Jenicita no responde. Qué raro. Le estoy llamando y no responde. Y a Luis, Dani le mandó muchos saludos y que lo quiere mucho y que lo extraña mucho. Oh, la esposita. Estaba hablando con ella hace un rato y dice, mándele saluditos. Aprovechas ahí para el saludo. ¿Cómo vamos? Bueno, voy a pedirles lo siguiente. Cada una de las palabras voy a asignarles para que nos compartan su frase de la siguiente forma. Luis, por favor, nos vas a compartir sobre la palabra poder. Aquí estoy escribiendo en el chat para que no se nos olvide. La frase que cada uno leyó. Y la pregunta de abajo, ¿no? ¿Cuál de esas tal vez de alguna manera te sentiste inclinado a perseguir o buscar en la vida más que las demás? Por favor, Ricardo, nos compartes tu frase sobre el prestigio. En Ibarra, no sé si tienen consenso para que ustedes se pongan de acuerdo y nos compartan una frase de las de ustedes sobre la prosperidad. Lina, sobre la palabra posición. Y Héctor, ¿cuál nos falta? Placer, ¿no? Placer. ¿Listo? ¿Ya terminamos? A ver, las manitos levantadas. ¿Quiénes ya terminaron? ¿Ya estamos listos? ¿Tenemos la frase? Genial. Entonces, cada uno, por favor, como está asignado. Perdón, una pregunta. Claro. La frase tiene que ser según lo que nosotros pensamos o lo que el común denominador. No, la cultura. Justamente, aquí estamos. Lo que la cultura nos dice que es poder, prestigio, prosperidad, posición, placer. Ajá. La cultura, el entorno, el mundo de hoy nos da como un concepto de estas cosas, ¿no? Bueno, entonces comencemos con Luis. Por favor, compártenos tu frase sobre el poder, Luis, y nos dices si esta o alguna de las otras, tal vez de alguna manera, en tu vida te sentiste como tentado o inducido a buscar o perseguir en la vida cualquiera de estas cosas. Luis. Buenas tardes con todos.
El poder, para mí, habilidad para generar cambios. Bueno, sean buenos o malos, pero es una habilidad para generar cambios. Excelente, gracias. Sean buenos o malos, ahí está lo malo, ¿no? Puede O ser lo para lo bueno. bueno o para lo malo. Excelente, Luis, muchas gracias. Poder. Muy bien. ¿Alguna de estas 5 cosas a través de tu vida te sentiste como inducido a buscar especialmente? Prosperidad. La prosperidad. Bien. Sí. Gracias, Luis. Vamos con Ricardo. Tu frase sobre el prestigio, Ricardo, por favor. Prestigio es búsqueda de reconocimiento ante los demás. Reconocimiento Eso ante los demás. Muy bien, excelente. Excelente, Ricardo, gracias. ¿Cuál de las 5 especialmente tú a través de tu vida tal vez buscaste más que las otras? Bueno, chuta, inclinado más por buscar el placer de Ajá. vivir. Bien, gracias, gracias, Ricardo. El placer. Muchas gracias. En Ibarra, ¿qué acordaron sobre o su frase sobre la prosperidad? ¿Cuál sería? La prosperidad. Tener dinero para toda vanidad. ¿Tener dinero para toda vanidad? Sí, vanidad, sí. Ajá, bien. Ok. Dinero para vanidad, ok. ¿Y cuál de las 5 ustedes tal vez especialmente han perseguido en sus vidas? Bueno, en el sentido, en lo personal, en el sentido, pero ya espiritual, como lo que soy ahora, sí, la prosperidad. Pero así como ha prosperado mi alma, quisiera que prospere en todo. Qué bueno esa cita bíblica, tomen nota, es bien especial. 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, que hace referencia el pastor Diofre. Qué importante y qué oportuno en este momento, ¿verdad? Ahí se hablaría de la verdadera prosperidad, de la genuina prosperidad. Un personaje que aquí, paréntesis, aprovechando la coyuntura, que a mí me impacta sobre el tema es José. Ustedes seguramente todos hemos leído en la Biblia sobre José, el hijo de Jacob, vendido a los 17 años por sus hermanos. Vivió situaciones terribles, muy complicadas. La semana pasada hablamos un poco de José. Y dice la Biblia ahí que él era varón próspero. Cuando él estaba como esclavo en una cárcel, dice que era próspero. De manera que esto rompe los paradigmas, rompe los esquemas que estamos aquí viendo del falso concepto de la prosperidad. No es tener. Decíamos que prosperidad es algo que somos y no algo que tenemos. Y dice que era próspero porque el Señor estaba con él. ¡Wow! El Señor estaba con él. Y puede ser que no tuviera riqueza, no tenía una cuenta bancaria, no tenía auto lujoso, no tenía una gran mansión, no tenía bienes materiales, porque un esclavo no tiene nada, no es dueño de nada, pero Dios estaba con él. ¿Qué pasaba? Todo lo que José emprendía prosperaba. Y la gente lo veía. Su jefe Potifar lo puso a administrar. Llegó a la cárcel, lo pusieron a administrar. Faraón lo vio, lo puso a administrar, porque todo lo que él emprendía hacía salía súper bien, porque Dios estaba con él, la verdadera prosperidad. Excelente, muchas gracias en Ibarra del equipo. Dios le bendiga. Lina, por favor, Lina, compártenos tu frase sobre la posición. Bueno, la posición, la cultura la enfoca como posición social, ¿sí? Y que para ellos tiene que ver con la definición errada de prosperidad, o sea, con el tener. Para mí, la posición, yo la baso en Lucas 14:11, donde dice que el humilde será exaltado. O sea, para mí tiene que ver más bien con la humildad. ¿Y cuál me he visto obligada a perseguir? ¿O cuál he perseguido más bien durante mi vida? Ha sido el poder, pero enfocado al liderazgo. Ese liderazgo relacional y de servicio, es decir, un líder que está para servir y no para ser servido. Excelente, Lina, gracias, excelente. El verdadero liderazgo, la verdadera influencia, la posición social. Hay personas que lo logran a través del dinero o a veces por medios políticos o de otras maneras, ¿verdad? La posición, y mire que todas estas cosas se pueden usar para el bien o para el mal, no son buenas o malas en sí mismas, más depende de cómo se les utiliza, ¿verdad? El dinero, el poder, la posición, el prestigio pueden ser usados. Volviendo al ejemplo de José, cuando él fue el hombre más importante del imperio, más importante de su tiempo, él usó todo su poder, prestigio, etcétera, para el bien, no solo suyo,
sino del mundo entero de los demás. Interesante. Gracias, Lina. Héctor, por favor, tu frase sobre el placer. Bueno, yo lo tomo al placer como algo, un gusto específico por algo, sea este bueno o malo. Llevándole al concepto quizás del mundo, creo que básicamente la gran mayoría o el placer lo tomamos como algo malo realmente. Porque siempre, o sea, o quizás la percepción realmente que nos están dando actualmente es que el placer es algo malo. Cuando quizás no es todo el placer, por eso digo, es algo específico, sea este bueno o malo. Entonces, creo que Dios también nos creó para tener placeres siempre que sean buenos. Y yo me identifico bastante con el prestigio, sobre todo dando y haciendo eco de las palabras de Lina, estoy muy de acuerdo con eso, el prestigio tomando en cuenta que tiene que ser un prestigio íntegro, ¿sí? Porque uno puede tener un prestigio en un lugar, puede tener un prestigio en la familia, pero quizás en el trabajo no tiene ese prestigio. Entonces yo creo que uno siempre debe tener un prestigio integral, obviamente de la mano siempre espiritual. Gracias, gracias, Héctor. Qué bien, excelente. Wow, qué importante. Los aportes de ustedes muy valiosos, todos, realmente les agradezco. Así es, el placer no tiene que ser malo. De hecho, como lo anotaba Héctor, es más, Dios diseñó el placer, ¿verdad? Él nos diseñó con la capacidad de experimentar placer físico, placer emocional, placer espiritual. Como todas las cosas, todo depende de cómo utilicemos. Muy bien, muchas gracias. Voy a volver a compartir pantalla. Voy a parar por un momento mi video y vamos a avanzar un poco en nuestra presentación, pasando de esta actividad. Entonces, acá viene algo bien interesante. Vamos a hacer una comparación entre estas 5 palabras y esos conceptos que ya vimos distorsionados que nos da la cultura: posición, poder, prestigio, prosperidad, placer, por los que la gente hasta llega a matar, la gente llega a robar, la gente llega a vender sus principios, a sacrificar lo más sagrado por tener estas cosas. Repito, insisto, haciendo la aclaración cuando se miran o se enfocan distorsionadamente en el concepto de la cultura. No es esto en sí mismo, no es ninguna de estas cosas por sí misma, ni siquiera las 5 juntas, las que hacen realmente feliz a una persona, las que dan plenitud de vida a una persona. No, alguien decía que no deberíamos poner todos los huevos en la misma canasta, y es lo que hace una persona cuando le apuesta a una sola de estas cosas. La gente que dice, no, el poder a costa de lo que sea, y voy a esforzarme, y voy a trabajar, y voy a lograr el poder. Y, ojo, familia, amigos, ¿cuántas veces los mismos padres de familia, con la mejor intención, hemos literalmente programado a nuestros hijos, o nuestros padres nos programaron a nosotros diciendo todo el tiempo, a ver, mijito, estudie para que sea alguien, prepárese para que sea alguien, para que tenga plata, porque el que no tiene plata no es nadie, el que no tiene prosperidad, el que no tiene prestigio, poder, posición, no es nadie. Y literalmente se nos condicionó a creer que hay que apostarle en la vida a estas cosas, solo para descubrir que ni siquiera las 5 juntas traen verdadera felicidad, verdadera satisfacción. Hay algo más, hay algo diferente. Y aquí vamos a ir a la fuente definitivamente, que es la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, al Evangelio de San Mateo. Les pido que busquemos en nuestras Biblias un pasaje excepcional, muy especial, que es Mateo 5. En Mateo 5 encontramos, miren ustedes, el sermón de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña o sermón del monte del Señor Jesús. Muchos han llamado a este sermón la constitución del reino de los cielos. Cada nación, cada país tiene una constitución, que es la norma más alta que rige todas las demás leyes y normas de un país. Y se dice que Mateo 5, es como la constitución del reino de los cielos. Del versículo 1 hasta el 12 encontramos las bienaventuranzas, y vamos a leer el pasaje y hacer un contraste, una comparación entre estas 5 cosas y lo que dice Mateo aquí acerca de las bienaventuranzas. Vamos a leer, si por favor en Ibarra nos ayudan, uno de ustedes que encuentre el texto y nos ayude a leer en voz alta, si son tan amables. Mateo 5, del 1 al 12. Escuchemos la lectura, por favor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 5:12. Del 1. Del 1 al 12, perdón, yo leí solo el 12. Del 1. A ver, bueno, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los
pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, ¿qué les parece? Es extraordinario y quisiera que nos fijemos en lo siguiente. Este pasaje, según la traducción que leamos, estamos aquí en la versión Reina Valera, que nos leyeron en Ibarra. Si miramos en otra versión como la versión Dios habla hoy o la versión lenguaje actual, cambia un poco la expresión. En vez de decir bienaventurado, dice por ejemplo dichoso, dichoso aquel, o la expresión Dios bendice a. Dios bendice a, y viene entonces la lista. Dice el pasaje, los pobres en espíritu, bienaventurados o dichosos los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados cuando os vituperen y persigan por causa de mi nombre. Wow, ¿qué les parece? ¿No es verdad que es como bastante diferente a lo que dice la cultura? ¿No es verdad que como que esto rompe todos los paradigmas y nos muestra otro concepto muy diferente? Definitivamente Jesús, el Señor, vino a traer la verdad y sacudió literalmente las bases de la sociedad y confrontó y cuestionó todo lo que la cultura o el mundo creía o enseñaba o imponía. El mundo impone estas cosas. Si no hay poder, prestigio, placer, prosperidad, etcétera, ¿de qué sirve la vida? Pero él dijo, no, no es así. Estas cosas no es que sean malas, insisto, en la Biblia no se nos muestran como malas. De hecho, por ejemplo, mencionemos una de ellas, la prosperidad. En la Biblia se nos muestra que Dios bendice y que la prosperidad económica es un resultado de ser justo. Y hombres como Abraham y como Jacob y otros más fueron bendecidos por Dios. De hecho, dice en Eclesiastés que Dios nos da el poder para hacer riquezas y para disfrutarla, de manera que no puede ser malo en sí mismo el hecho de tener prosperidad. Es qué se hace con la prosperidad, y es cuando estas cosas vienen y se ponen en el lugar indebido, cuando trastocamos las prioridades y resulta que es más importante para una persona el poder que su propia familia, o que su propia salud, o que sus valores y principios, o que Dios mismo. Y entonces viene el caos, viene el desastre. Dios aquí que nos enseñe. Quisiera oír un par de opiniones. ¿Qué ustedes observaron? ¿Qué les llamó la atención? Contrastando con estos 5 cosas que busca la cultura, ¿qué podemos observar aquí? Dice la pregunta un poco en el material allí, en el manual de estudio personal. Nos hace una pregunta, ¿cuál debe ser entonces el enfoque del creyente? ¿Cuál debería ser la perspectiva? ¿En qué debería basarse la perspectiva del creyente? Si aquí vimos que se basa en estas 5 cosas, en cambio, según estas bienaventuranzas, ¿en qué debería basarse la perspectiva del creyente? Un par de conceptos, si levantan la mano o abren su micrófono y nos comparten 2 personas de manera espontánea. ¿Qué fue? No se entendió. A ver, pastor, bueno, yo creo que definitivamente Dios puso los diferentes versículos con los autores para todo el mundo, ¿no? O para todo el mundo desde el momento que fue escrito. Entonces, está claro que nosotros debemos siempre tener esa personalidad espiritual y que no es fácil, obviamente no es fácil porque todos somos pecadores y todos, obviamente, el único justo que vino fue Jesús, ¿no? Todos conocemos eso. Entonces, es complicado, es difícil, pero yo creo que siempre debemos llevarnos
bajo el criterio de lo que dicen en este caso las bienaventuranzas. ¿En qué sentido? En que nosotros debemos tener una fe completamente elevada y una fe en Dios, que si sabemos que quizás afuera de nuestra terraza no tenemos jardín, o sea, compremos una regadera o compremos una manguera, porque Dios nos va a poner un jardín. O sea, más o menos eso entiendo. Y eso no solo en la parte de fe, sino en todas las cosas en la vida. O sea, si uno a veces, digo ahorita se me ocurre, me sacan del trabajo, sabe que usted está despedido. Obviamente no debemos ponernos jamás tristes, y eso es lo que realmente, inclusive muchos cristianos se ponen tristes que no, que sí, que qué pasa, en vez de dejar todas las cargas a Dios. Entonces yo creo que esas venturazas, mucho más allá de lo que dicen, nos está diciendo Dios. O sea, ustedes no se preocupen por nada. Si ustedes simplemente cumplan lo que está escrito en la Biblia y yo les voy a dar todo. O sea, eso creo que es un concepto realmente, y nos va a dar prestigio, nos va a dar poder, nos va a dar quizás todo ese tipo de cosas que están ahora en esas 5 palabras, pero que realmente Él ya nos dijo que eso realmente es mínimo para lo que Él nos va a dar. Porque cuando estamos con ese corazón espiritual, solito por añadidura, la gente nos ve como una luz diferente en todo sentido. Y obviamente existen los dos polos, ¿no? La gente que realmente está con esa luz y que le gusta esa luz que nos da Dios, porque nosotros simplemente somos instrumentos. Y que esa luz que nos da Dios. Pero hay la otra parte, de que la otra gente que en cambio se puede llamar envidia o le tiene al diablo con ellos para que quizás hacernos caer o hacernos quedar mal de muchos aspectos. Eso creo que es el concepto que yo, o lo que puedo decir al respecto. Excelente, Héctor, muchas gracias. Excelente tu aporte, muy valioso. Gracias, Héctor. ¿Quién más quiere compartirnos su concepto? Bueno, hablamos un poquito sobre que el enfoque en la anterior clase que tuvimos el miércoles de esta semana, la anterior, debe ir enfocado en los principios, en principios universales, que son los que Dios creó, y no básicamente, y no llevarnos por los principios, los valores que la sociedad crea, sino a través de los principios que Dios implementó, porque los valores pueden variar de sociedad en sociedad, de lugar, de cultura, de país, incluso de estado. Sin embargo, lo que decíamos en la anterior clase es que lo que uno tiene que mantener en su vida para justamente englobar todas las otras cosas es basarse en los principios universales de lo que yo recuerdo y de lo que habíamos leído un poquito el libro esta semana, era justamente 10 principios universales de eso. Ricardo, gracias, excelente tu aporte. Y justo vale la pena que, como menciona Ricardo, recordemos. La semana pasada vimos Lucas capítulo 6, donde recuerdan que hablábamos de que hay 2 opciones que tenemos frente a los principios que nos dejó Jesús. El uno es escucharlos y practicarlos. El otro escucharlos y no practicarlos. Y cuando los practicamos, dice ahí que edificamos sobre la roca. ¿Recuerdan ustedes lo que mencionaba Ricardo? Entonces estamos edificando nuestra vida sobre principios. Por eso Optimizaré es un programa que se fundamenta en principios eternos y absolutos, para ahí edificar nuestra vida. Muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que estaba levantando la mano, Diofre, y Lina también. Por favor, Dianita. ¿Pueden? Sí, sigue por favor, Dianita, y luego Lina. Ya, bueno, yo creo que para vivir una verdadera prosperidad tenemos que ser sensibles a los propósitos de Dios en nuestra vida. A mí me gusta bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Realmente el pobre de espíritu es aquel que está presto a entender que todo el tiempo y en todo momento necesita depender de Dios para avanzar. Básicamente pienso que el resto de bienaventuranzas va ligada con esta, ¿no? Porque hay tiempo para llorar, o aquí habla de los que pasan hambre, de los que necesitan misericordia, los de limpio corazón, los pacificadores, pero en cualquier circunstancia de estas, el ser sensible a lo que Dios ofrece, promete o quiere de nosotros, nos lleva a disfrutar cualquier circunstancia independientemente de la adversidad.
Y eso nos hace ser prósperos, porque podemos estar pasando gran adversidad, pero si buscamos a Dios y entendemos el propósito de Dios en medio de lo que estamos atravesando, avanzamos tranquilamente. Qué bien, qué bien. Qué importante y muy real lo que nos compartes, Dianita. Es interesante. Justo la vida basada en principios es una vida que nos lleva por encima de las circunstancias. No depende de lo que está pasando. Entonces se puede ser próspero, se puede tener paz, se puede tener realización, aun cuando haya dificultades y problemas en la vida. Qué interesante. Muchas gracias. Elina, por favor, compártenos tu aporte. Bueno, hay una parte en el libro, en el material, que dice que la verdad por sí sola es la fuente del éxito auténtico. Y al leer las bienaventuranzas, yo decía, bueno, a veces nosotros oímos otras verdades y dejamos que otra sea nuestra fuente. Pero si la verdad de Dios es mi base de todo, entonces puedo hacer que estas 5P sean realmente de bendición y ya no como el mundo me las muestra erradamente. Entonces, para mí, el éxito verdadero viene de la humildad y la obediencia a la palabra de Dios. Algo que me marcó mucho en la clase pasada, tú decías que ser próspero no es tener, sino ser. Yo decía, ¿ser qué? Entonces, ser hijos de Dios, vivir basados en sus principios, sujetos a Él. Y entonces todo esto nos va a ayudar a bien. De acuerdo. Excelente, Lenita, gracias. Excelente tu aporte, muy importante. Muy bien, muy bien. Creo que ha sido muy bueno el aporte. Les agradezco muchísimo. Y avanzamos a lo siguiente. Entonces, ¿qué es el éxito realmente? Acá hay dos conceptos importantes que están también en el libro. El primero dice que el éxito es una vida completa y el segundo es una vida de contribución. Esos dos elementos. Hablando del verdadero éxito. A ver, suspendo el video un ratito y les comparto la presentación. Una vida completa. Usted necesita tener éxito en su vida profesional y personal, claro que sí. Pero también crecer continuamente en todas las áreas vitales de su vida, que son ¿cuáles? Fe, condición física, familia, amistades, finanzas, empresa o profesión y la recreación. Tengamos en cuenta que cuando aquí nos da la condición física incluye la parte intelectual y emocional, no es solo lo físico. Entonces, 7 áreas vitales de la vida. Quiero que noten ustedes que hay 4 de ellas que las podemos iniciar con la letra F. A mí me ayuda mucho a poder recordar y les comparto, yo siempre aquí en la iglesia insisto en que lo que podemos recordar, lo podemos practicar. Entonces trato de memorizar conceptos claves. Y por ejemplo, esto me lo grabé. 7 áreas me las sé de memoria y siempre estoy día tras día, semana tras semana, enfocando, revisando, evaluando, que yo esté alcanzando un equilibrio en esas 7 áreas. Las que inician con F es la fe, física, familia y finanzas. Ahí tenemos 4. Ya puedes grabar fácilmente 4, las que inician con F. Fe, física, familia, finanzas. Y agregamos las otras 3 que son amistades, profesión y recreación. Y ahí tenemos las 7 áreas básicas. Importante, amigos queridos, importantísimo este elemento. Dentro de todo el proceso, como les conté la vez pasada, vamos a ir viendo que nos va a dar, optimizaré, una serie de herramientas prácticas para evaluar y para aplicar. Por ejemplo, en la guía de bolsillo, que les contaba que incluye el kit, hay evaluaciones como esta. Aquí, tal vez no alcancen a ver muy bien, pero están las 7 áreas y una regla para medir, del 1 al 10, ¿cierto? Sí pueden apreciar, creo, ¿cierto? Entonces está fe, condición física, familia, amistades, finanzas, empresa, profesión y la recreación. Y nos sugiere que hagamos una evaluación, evalúe qué también equilibra su vida personal y profesional con las 7 áreas. Es evidente, creo que reconozcamos todos y en realidad es obvio, repito, evidente, que el mundo de hoy, la cultura de hoy, nos arrastra a que como que el trabajo lo es todo. Siempre es importante el trabajo. Dios diseñó el trabajo. Según la Biblia, el trabajo es una bendición de Dios. A ver, una pausa. La famosa frase de la canción aquella tan conocida de El Negrito del Batey, ¿sí la recuerdan? Dice el Negrito del Batey que una frase que el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿De acuerdo? Así dice, entonces por eso el Negrito del Batey es
no le gusta trabajar, no es amigo del trabajo. Entonces dice, no, es que el trabajo lo hizo Dios como castigo, porque malinterpretando toma el hecho de que en el huerto del Edén, cuando el hombre cayó, Dios le dijo, con el sudor de tu frente ganarás el pan, ¿se acuerdan? Y mucha gente interpreta eso como que, entonces el trabajo es un castigo de Dios. Pues no, porque antes de la caída el hombre trabajaba. Dios mismo le asignó trabajos muy importantes, administrar la creación, poner nombre a las criaturas. Él era literalmente el administrador de la creación. Les dijo, señoread y multiplicaos, sojuzgad la tierra. O sea que no fue por el pecado que entró el trabajo a la humanidad. Entró la dificultad, dice con el sudor, una dificultad extra para obtener resultados de tu esfuerzo. Es más difícil, pero el trabajo es una bendición de Dios. Así tenemos que verlo, ¿verdad? Pero, ¿a qué voy? Que la cultura hoy por hoy ha desequilibrado estas áreas, obligando a las personas a que como que todo es trabajo. Ya no son las 40 horas semanales. Ya no es el horario de 8 a 5. Generaciones atrás, unos, qué sé yo, 15, 20 años atrás, la gente en su mayoría tenía un horario normal, donde, bueno, 8 horas del día, de las 24, una tercera parte de las 24 horas se dedicaba a trabajar. Y había otros dos tercios, 8 y 8 horas, donde había espacio para lo personal, para lo familiar, para lo espiritual y para el descanso. Pero hoy por hoy no es así. Hoy por hoy, en primer lugar, normalmente hay que trabajar esposo y esposa. Ya no se puede pensar en que la mujer esté en casa, en que dedique tiempo a sus hijos, ni siquiera cuando están pequeñitos muchas veces. Entonces ya la familia va a un segundo plano y empieza a golpear, empieza a repercutir de manera contundente en la vida familiar, en la vida espiritual. La gente tenía la costumbre de el día del Señor, el día para la vida espiritual, el día para el descanso, y ya eso no hay. No hay muchas veces vacaciones, no hay muchas veces tiempo libre, no hay un equilibrio. Entonces, el trabajo absorbe todo. Si la persona tiene un negocio personal o empresa, ni se diga, le absorbe por completo. Y bíblicamente es correcto que trabajemos, es correcto que estemos productivos. En la Biblia se ve que los seres humanos debemos ser productivos, altamente productivos. Pero tiene que haber un equilibrio en la vida espiritual, en la vida personal, en la vida física. Tiene que haber tiempo para descansar, para comer tranquilamente, para unas vacaciones, para cuidar el matrimonio. Cuando trabajamos con familia, nosotros en Sinfol, siempre le sugerimos a las parejas que procuren buscar 3 hábitos. Un hábito, una vez a la semana, tener un espacio con el cónyuge, con la pareja. Una vez a la semana, un ratito para tomarse un café juntos, para compartir un helado, para caminar un ratito, 40 minutos, tal vez una hora, para conversar, para darnos el uno con el otro. Una vez al mes, tratar de darnos un tiempo especial, tal vez una cena especial, tal vez un restaurante bonito, un poquito más profundo. Y una vez, ojalá cada 6 meses, un fin de semana, para estar con la familia, con los hijos y una vez los 2 solitos. Pero eso el mundo de hoy lo dificulta, es muy difícil poder hacer eso hoy por hoy. Casi ninguna persona, la mayoría de familias no lo pueden hacer. Entonces hay un desequilibrio, ¿verdad? El trabajo se ha robado el show. Ahora como que lo único importante es eso. Y cuando llegamos a casa, llega lo que quedó de nosotros. Después de una jornada de trabajo extenuante, llega el bagazo de las personas, lo que quedó de nosotros después de un día de esfuerzo, de trabajo, de presiones, y la gente, la mayoría llegan cansados, muchas veces enojados, malhumorados, estresados, a dar las obras a la gente más importante, que es la familia. Y ni se diga la parte espiritual, no hay tiempo para Dios. Hola familia Racines Bonilla, qué gusto. Hola Cari, ¿cómo estás? Gracias. Estábamos extrañándolos. Germán, ¿qué tal? Jenicita, David, bienvenidos. Hola. Sí, los extrañamos. Qué gusto que estén con nosotros. Mamá, son... A ver, Héctor, levantaste la mano. ¿Quieres hacer algún aporte, Héctor? Por favor, puedes hacerlo. Abre tu micrófono. No, pastor, lo que pasa es que quería despedirme porque yo hablé telefónicamente con usted que me tenía que ausentar. Entonces quiero despedirme y agradecerles a cada uno de ustedes por los aportes y por el aprendizaje de esta hora. Pero, discúlpenme, lastimosamente tengo un evento que me es imposible faltar, y les deseo una excelente semana. Ricardo, Luis, Diofre, Diana, Lina y Jenny, toda la familia de Jenny. Que Dios les bendiga, una excelente semana, y nos esperamos sin falta el próximo sábado. Un gusto y gracias, bendiciones. Un abrazo, te envío el video para que acabe de ver el resto, ¿ya?
Sí, muy amable, gracias, bendiciones, cuídense. Chao, chao. Contigo, Dios te bendiga. Gracias, igualmente, chao, chao, muchas gracias. Héctor está, como les decía, en Galápagos, él está en la Armada y vive en Guayaquil, y sí me había pedido que le excuse por retirarse un poco antes, como les compartí inclusive con Luis hoy y con Ricardo, que hace parte del grupo presencial, y esto es lo bueno de tener esta alternativa. Luis está en Sevilla, España, Ricardo por problemas de salud no pudo estar la semana pasada, entonces, qué bueno, podemos estar aquí. La familia Racine Bonilla, les cuento que voy a mandarles el video para que esta parte que no alcanzaron a acompañarnos puedan ponerse el día también en la clase. Entonces, estamos hablando, familia, de qué es el verdadero éxito, y les hablaba de las 7 áreas. Yo voy a mandarles material cada semana y una herramienta que quiero compartir con ustedes, que de hecho aquí en la iglesia en Senfol, en las iglesias de Senfol aquí en Ecuador, comenzando el año estuvimos trabajando, que se llama el Plan de Crecimiento Personal. Es un cuadrito donde nos ayuda a establecernos unas metas específicas en las 7 áreas y nos da unas columnas de evaluación. ¿Cuál es la idea? Es que, como estamos viendo aquí, Dios quiere que tengamos éxito en todas las áreas. No quiere inclusive ni siquiera, como es muy común, lastimosamente aún en la iglesia, que a veces los creyentes nos pendulemos y a muchos creyentes se les vuelve toda la vida solo la vida espiritual. Y aparentemente fuera muy bueno. No, es que, claro, es que la persona está consagrada y solo es Dios y la oración y la Biblia y el ministerio. A ver, pero si eso conlleva que está descuidando su familia, ¿será eso el propósito de Dios? ¿Será eso equilibrio? No, no es así. Si la persona no descansa, si la persona no tiene un equilibrio en todas sus áreas, no. Es espiritual una vida de equilibrio, donde mi vida de fe, junto con mi vida de familia, finanzas, trabajo, etcétera, voy desarrollándolas y voy creciendo. Y es de Dios que crezca. Algo importante, ojalá tomen nota, que no olvidemos, es que, y por eso es el objetivo de optimizar, es la razón de ser de programas como este, es que el crecimiento es equivalencia o equivale a la salud. Cuando hay salud, hay crecimiento. En todo ser vivo es así. Una plantita, un animalito, un ser humano. Cuando crecemos, ahora usted dirá, yo ya soy adulto, ya no crezco, solo crezco para los lados. Ya ahora crezco como la cola de las vacas, para abajo. A ver, puede que físicamente no estemos ya creciendo, porque ya maduramos, ¿verdad? Pero sí en las otras áreas. Y físicamente lo que se mantiene es la salud, en cambio. Entonces, el crecimiento integral es una evidencia o un síntoma de salud. Aquí tenemos profesionales de la salud con nosotros. Las personas, por ejemplo, muchos de los profesionales, empresarios, muchos creyentes, estamos tan ocupados en nuestro trabajo, empresa, profesión, cualquiera que sea, aún en nuestro ministerio dentro de la iglesia, que no hay tiempo para hacer ejercicio, que no hay tiempo para descansar, no se maneja una buena dieta. Al comienzo, hoy en la celebración nos compartía la pastora Edita de Ibarra, que está con nosotros hoy, que después de un proceso de cáncer, ella está ahora recuperada por completo. Ha sido la mano de Dios. Pero ha sido también el tema de una buena dieta, el tema de la alimentación adecuada. Es bíblico. Vamos a la Biblia y encontramos que ahí hay normas de dieta, porque es algo importante. Entonces, estas 7 áreas vamos a trabajarlas. Estas 15 semanas, y yo les animo a que no es que terminamos y ya, sino que sea el comienzo de una nueva etapa, donde vivamos de esta manera. Yo les conté la semana pasada que yo empecé a tener contacto con Optimizaré, con estas herramientas hace unos 18 años casi. Y desde ahí yo practico estos principios, porque además no es que ahí los conocí. Yo siempre digo, a ver, Optimizaré a mí me ayudó sobre todo a coger como en orden lo que yo ya conocía, que está en la palabra de Dios. Es que son principios que no son nuevos, no se los inventó Ron Jensen ni Optimizaré. Están en la escritura hace miles de años. Lo que pasa es que sistemas como este cogen y nos organizan, nos sistematizan para poner en práctica. Es como lo que hace en nuestra computadora el sistema operativo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos sistema operativo en la computadora? Yo puedo tener muy buenos programas, muy buena información, pero sin un buen sistema operativo, todo eso no lo puedo organizar y manejar para poder aprovechar. Y así nos pasa en la vida. A veces tenemos aquí en esta computadora tantas cosas, aún de la palabra de la fe, que a veces no logramos sistematizarlas, organizarlas para poderlas practicar. Y se nos olvida esto, se nos olvida aquello. Entonces a veces nos sentimos como el malabarista. ¿No les ha pasado? Estas 7 áreas las tenemos ahí. Imaginemos que son 7 pelotitas. Y veámonos cada uno como un malabarista. Y como que tú estás ahí con las 7 pelotitas tratando de que ninguna se te caiga, y a veces está para arriba la vida de la fe, pero viene bajando la vida de familia,
a veces va para arriba la familia, pero va bajando las finanzas y estamos ahí como en malabarista, ¿no? Y no logramos un equilibrio. Y lo que Dios quiere es un equilibrio. Y la virtud de optimizaré es eso, es un sistema con una cantidad de herramientas que nos ayuda a eso, a sistematizarnos para que no estemos pendulados ni en desequilibrio, sino que logremos tener arriba todas las cosas, ¿verdad? Esas 7 áreas. Así que eso es importante. Entonces, volviendo un poquito a lo que estábamos diciendo, en primer lugar, el verdadero éxito es una vida completa, tener éxito en todas las áreas. Aquí están de nuevo, fe, condición física, familia, amistades, finanzas, empresa o profesión, recreación. Y en segundo lugar, una vida de contribución. 2 preguntas que vamos a hacernos. ¿A quién está usted impactando de manera significativa? ¿Y qué clase de legado está usted dejando? Vamos a hacer ahora un trabajo de grupos, una actividad de grupos, de la siguiente manera. Esas 2 preguntas, voy a darles unos 10 minutos para que en grupos ustedes conversen sobre esas 2 preguntas. Les pido que en este momento cada uno trate de responderlas. Y voy a armar, a ver si podemos armar tal vez 3 grupos. Yo creo que sí. 3 grupos para que conversen. Tenemos la familia Racine de Bonilla y tenemos en Ibarra también un grupo. Y voy a armar otro grupo con Luis, Ricardo y Lina, ¿de acuerdo? En el caso de Ibarra y la familia Racines tienen la ventaja que están juntos y ustedes acá virtualmente voy a ponerlos en un grupo, en una sala, ¿ya? Van a tener 10 minutos y van a conversar en cada grupo sobre esas 2 preguntitas. Sin tomar nota, voy a volver a proyectar antes de ir a los grupos. Y por favor, tomen nota. ¿A quién está usted impactando de manera significativa? ¿Y qué clase de legado está usted dejando? ¿Listo? Tomen nota. ¿A quién está usted impactando de manera significativa? ¿Y qué clase de legado está usted dejando? Voy a armar los grupos aquí. Vamos a ir a salas más pequeñas para conversar. Vamos a hacer 3 grupos y yo lo voy a armar aquí manualmente. Ricardo, ¿no te escucho? Tiene el micrófono cerrado si quieres preguntar o comentar algo. Bueno, el primer grupo va a estar solito en la familia, el grupo de Ibarra. En el segundo grupo, la familia Racines. Y en el tercer grupo, Lina, Luis y Ricardo. ¿Listo? 10 minutos para que ustedes conversen y luego regresemos a compartir. Deben decir aceptar, va a llegar una invitación, díganle aceptar la invitación para que en el caso de los que van a pasar a la otra sala. Bueno, todos van a pasar a otra sala en todo caso. Denle aceptar en la computadora, por favor, ahí abre una ventanita que ustedes deben aceptar. Igual, Diofre y compañía, denle aceptar allí para que vayan a la otra sala y los mande el programa a una sala más pequeña. Aunque ustedes de por sí están solitos, pero... ¿Qué les salió? ¿Un mensajito?
Me gustaría que puedan abrir el audio, Diofre. Eso. Tengan abierto, voy a estar pasando por los diferentes grupos y como estoy grabando, me gustaría que quede un poquito lo que están ustedes conversando, ¿ya? Luego voy para otro. Ya, entonces ponemos fe, servicio y esperanza. ¿Por qué la esperanza? Porque sí, nosotros siempre dejamos un legado de esperanza a todos. Porque tranquilo, no se preocupe, estamos en problemas, estamos en dificultades, pero ya vendrá lo bueno, lo que nos acabas de decir, ya llega el bueno. Yo diría que el legado, podríamos decir que dejamos un legado de fe real, basado en la palabra de Dios. O sea, porque uno puede decir que deja un legado de fe porque los hijos están con nosotros y siguen con nosotros. Pero cuando estamos sembrando como fe real, entonces ahí vemos que son convicciones y certezas basadas en la palabra de Dios, que es lo que es la fe, ¿no es cierto? Una fe bíblica. Entonces, una fe bíblica. El servicio Ya, y la esperanza. Servicio. Aunque todavía falta un servicio, pero eso es lo que estamos No, eso estamos enseñando, eso estamos dándole, luchando estamos por queriendo ahí. dejar el legado, porque les estamos enseñando, estamos diciendo, lo hago yo. Igual, de hecho, nuestros hijos ya lo tienen claro, ya tienen claro que hay que ser. Bueno, en mi caso yo creo que, bueno, vale el servicio, ¿no es cierto?, como palabra, pero ya ligado a lo que es la palabra de Dios sería un legado gran comisionista. O sea, yo no sé, yo pienso que es lo que he tenido la... Claro, todo va a ser... Pero por eso, pero es que el servicio puede estar enfocado solamente en determinada área. Integral, o sea, el servicio sería... Pero Hola familia, ¿cómo les va? ¿Cómo están con la actividad? ¿Tienen alguna duda? No, ahí sí ya no sé. Ya tenemos. Chévere. ¿Ya ustedes terminaron? Nos falta el... Yo puse, pastor, en a quién estás impactando, directamente primero al esposo y a mis 2 hijos. Y luego también creo que entra a la familia ampliada que vienen siendo mis pacientes. Y en la del legado, ¿qué estás dejando? Hijos con valores y principios cristianos. Hasta ahí estoy yo. Chévere. Cada uno así está haciendo, me gustaría que cada uno, así sea una libreta, les decía hace un ratito que si no tienen todos el manual de estudio personal, tengan cada uno una libreta o cuaderno, y por ejemplo esta actividad cada uno escriba su propia respuesta, conversen sobre la actividad, interactúen, y ahora que regresamos a la sala principal, ustedes ya se ponen de acuerdo para que nos compartan al grupo grande lo que ustedes han aprendido. ¿Listo? ¿Estas preguntas no están en el manual o sí? En el manual de estudio personal, sí están. A ver, ¿en cuál página están? No. Tiene razón, no están exactamente, sino que esas se las puse aparte. Eso, que sigan conversando y ahora nos comparten a todos en la sala principal. En unos 5 minutitos regresamos, ¿ya? Correcto. Gracias, pastor. Vale, un gusto. Ahí está usted. La tuya y el papito. No, la delegado. La delegado. Y aquí. Puedo marcarlo, sí, pero de manera significativa. Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Aquí viendo a Ricardo que servía y servía. Qué bueno. Eso está bien. La estás pasando bien entonces, Ricardo. ¿Cómo va con la actividad? ¿Bien? Bien. Ok, ¿ninguna pregunta, duda? No, ahorita. Bueno. ¿En España qué horas tienes allá en Sevilla, Luis? Aquí son son 7 y 7, son 2 de la mañana, 2:20. Híjole, estás pero trasnochando. Pero No, bueno, pero por tranquilo. una buena causa. No, claro, debe. Por una buena causa. Sí. Bueno, sigan nomás compartiendo. Ya en 3 minutitos regresamos a la sala principal para que nos compartan a todos.
Gracias. Bueno, ¿y qué clase de legado estamos dejando? De lo que nosotros somos cada uno. ¿Ya? Eso no me Bien, deja ahí un lugar. pasando a la sala principal. Bienvenidos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en el grupo? Vamos a compartir ahorita. Voy a pedir que cada grupo en unos 2 minutos, 3 minutos, nos comparta la experiencia. Sobre esas 2 preguntas, por favor. ¿Qué ustedes respondieron? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Qué podemos decir sobre ese par de preguntas? Comencemos con el grupo de Ibarra, por favor. Bueno, lo que estábamos conversando y charlando en la primera pregunta, ¿a quién está impactando de manera significativa? Pues principalmente a nuestros hijos, decíamos, ¿no? Y estuvimos todos de acuerdo, a nuestros familiares y a nuestros discípulos, y obviamente con nuestros discípulos al entorno en el cual nos estamos desenvolviendo. Eso en cuanto a la primera pregunta de el impacto. Ahora la segunda pregunta, cuando dice ¿qué clase de legado estamos dejando? Pues
tenemos dos puntos de vista. El uno es un legado de fe bíblico, o un legado de fe bíblica, una fe bíblica, que pues abarca todo lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Teniendo en cuenta la gran comisión y todo eso. Es un legado de servicio y esperanza. Todo esto de una manera general y de una manera específica. El otro punto de vista es, en cambio, que estamos dejando un legado gran comisionista, que tiene que ver con la fe, el servicio y la esperanza. O sea, ¿sí? Y igual a un nivel general y personal o específico en esto también. Por ejemplo, a un nivel general, pues por el impacto que estamos logrando, ¿no? Y a un nivel específico igual, puede ser a nuestros discípulos, a nuestros hijos, que de acuerdo, por ejemplo, en el servicio, Diana es más dada al servicio social, por ejemplo, al trabajo social, perdón. Nosotros de pronto más a la parte del servicio ministerial, en la alabanza y eso, entonces esos legados van siendo más específicos para nuestros hijos y discípulos también. Bien. Esos son los dos puntos de vista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy, muy valioso. Creo que han topado lo principal y agradecemos su aporte. Excelente, gracias. Vamos con el grupo de la familia Racines Bonilla. Compártanos, por favor, sus conclusiones. ¿Qué nos pueden compartir? Bien, en cuanto a la pregunta de a quién quieres impactar, yo puse, de acuerdo a mi profesión, primero a mi familia y a los pacientes que están cercanos. Y en la segunda pregunta de ¿cuál es el legado que estás dejando? Yo puse que son los conocimientos profesionales y los valores que se imparte tanto a la familia, a los pacientes y las experiencias dadas a los hijos. Excelente, gracias, Germán. Yo también le añadí que en la primera pregunta, al esposo, a los hijos, es lo que primero uno se impacta como esposa y madre. También a los pacientes, obviamente, porque son una familia ampliada. Y acerca del legado, yo creo que hijos con principios y valores cristianos y morales es el mejor legado que estoy dejando. Muy bien, muchas gracias. Yo puse pastor en la primera pregunta de dejando a quien he impactado ha sido mis profesores, mis compañeros y mi familia. Y el legado que les estoy dejando es un ejemplo de estudio, dedicación, de cero alcohol, cero fiesta, cero vida alegre, de ser un ejemplo de una joven feliz, que ya en la actualidad no se ve mucho, y más que todo de la unidad familiar que tengo, o sea, de saber que yo tengo una familia que me quieren y que me esperan en casa. Gracias, Cady, excelente. ¿Cómo le ven a Cady? ¿Sí le ven feliz? Yo la veo feliz. Igual, David, qué lindo, y creo que hasta ahora vamos coincidiendo. Hola, David, bienvenido, qué gusto. Cuéntanos. Acerca de la primera pregunta de quiénes impactar, yo digo a mi familia, a mis compañeros y a mis amistades. Y acerca del legado, yo digo los conocimientos que he adquirido y que he duplicado y he compartido con la gente que ha sabido necesitarlos. E igual la manera de ser mía, de valores y principios, y también un espíritu así de compañerismo que he tenido en la universidad. Eso. Qué bien, David, excelente. Bueno, wow, qué familia, qué linda familia. Te felicito. De verdad que sí, gracias y wow. Hasta ahora vamos coincidiendo, les decían que, claro, a los más cercanos, muchas veces la gente puede llegar a ser de una tremenda influencia hacia afuera, porque están en una posición de empresarial o de gobierno, pero a veces, o aún de iglesia, pero a veces los más cercanos nos influyen. Y les he escuchado hasta ahora muy, muy valioso que más es un legado no tanto de cosas temporales o materiales, sino de cosas imperecederas, ¿verdad? Cosas más importantes. Muy bien, el tercer grupo, Lina y Luis y Ricardo, cuéntenos cómo les fue. Compártanos, por favor. Estuvo muy divertido esto. Bueno, en nuestro caso empezamos analizando qué era impactar de una manera significativa. Y nos decía Ricardo
que para él viene desde los pequeños detalles, es decir, no es lo macro, lo grande, lo que normalmente se nota, sino las cosas pequeñas. Y coincidíamos con todos en que es primero al prójimo, pero al prójimo debe ser, como manda la Biblia, como a mí mismo. Es decir, si mi vida no está impactada por Cristo, si mi vida no está realizada, si no me amo y me doy a mí ese primer lugar, no puedo impactar a otros, porque entonces empiezo a amar al prójimo en vez de a mí mismo. O sea, no soy un impacto verdadero. Decíamos que obviamente al prójimo, y claro, nos enfocábamos también en los hijos sobre todo, ¿no? Yo siempre a cada una de mis discípulas les pido que me presenten a sus hijos, porque les digo, ustedes pueden fingirme y decirme lo que sea, pero sus hijos me muestran quiénes son ustedes realmente. Ellos me dicen cómo habla usted en la casa, cómo se comporta, y ellos no fingen, ellos son nuestro verdadero título, ¿sí? Entonces, para mí, definitivamente ellos son los primeros que debemos impactar bien. ¿Y qué legado queremos dejar? Nuestra vida misma, que nuestra vida sea el mensaje, que mi vida represente a Cristo, eso es ser cristiano, ¿sí? Reflejar a Cristo en cada área de nuestra vida, no asistir a una iglesia cristiana, sino seguirlo a Él y ser como Él. Y lo que queremos es enseñarles no a tener, sino a ser, enseñarles que prosperidad verdadera no es tener cosas materiales, sino la presencia de Dios. Muy bien. Veo que aparte de reírse, sí hicieron la tarea también. Hicieron el deber también. Muy bien. Gracias. Excelente el aporte igualmente. Qué rico y qué enriquecedor también las dos cosas. Es una experiencia rica, deliciosa, que disfrutamos y también es muy enriquecedora lo que estamos aquí compartiendo. Qué interesante. Entonces, va conectando. Miren ustedes que, claro, si influimos primero a los más cercanos, a nuestra familia, y sobre todo, obviamente, entre cónyuges, pero también las nuevas generaciones, ahí conecta el tema del legado. Si mi vida es la mayor influencia, porque es una vida integral, es una vida de contribución, comenzando por los más cercanos, como ustedes estaban compartiendo, los que nos ven allá en lo personal, entonces estamos dejando ese legado a esas nuevas generaciones. Yo creo que aquí cabe resaltar lo que enseñó el Señor Jesús. Si ustedes se acuerdan, Él dijo que cuando oremos, entremos a nuestro cuarto y cerremos la puerta, y dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Habló del ayuno y del ofrendar, y Él insistió en lo que hacemos en lo secreto. Él estableció entonces que la vida privada determina la vida pública, que lo que hacemos en privado es lo más importante, porque eso es lo que finalmente repercute en lo público. El mundo de hoy hace lo contrario. No importa si alguien su vida privada es un desastre, siempre y cuando en lo público sea exitoso. Y eso no hay integridad, ni hay equilibrio, ni es integral, como lo quiere en cambio el Señor Jesucristo. Entonces, uno de los objetivos centrales de Optimizaré, y porque está en la palabra de Dios, es llevarnos a practicar esos principios del crecimiento, el desarrollo y el liderazgo primero conmigo mismo. Es una influencia de dentro hacia afuera. Es un crecimiento de dentro hacia afuera. Crezco primero adentro, en mi vida espiritual, en mi vida, en mis convicciones, en mi carácter, y de ahí hacia afuera, en mi vida física, social, laboral, etcétera, y en el círculo, entonces, familia, amigos, y de ahí para afuera. Ese es el proceso que Dios diseñó para nuestro crecimiento personal. Para terminar esta última etapa de nuestra clase, de nuestro tiempo de entrenamiento, porque más que una clase es un tiempo de entrenamiento, quiero que me acompañen, por favor, de nuevo aquí a nuestra presentación para ver un par de detalles más. Entonces, ya estamos puntualizando el verdadero éxito y decimos lo siguiente. Esta frase seguramente que la hemos leído, la hemos escuchado. Dice, el dinero le comprará una cama, pero no el sueño, libros, pero no sabiduría, ropa fina, pero no belleza, una casa, pero no un hogar, medicina, pero no la salud, lujos, pero no cultura, entretenimiento, pero no felicidad, religión, pero no la salvación, un pasaporte a cualquier lugar menos al cielo. Y creo que es muy real. Entonces, volviendo a insistir, recalcando, resaltando, enfatizando qué es el éxito, como dijimos, ser completo en todas las cosas, tener éxito en todas las áreas vitales de la vida. Eso está, por si acaso, en la página 7 de nuestro manual de estudio personal, donde nos dais una tarea para que si no han hecho puedan hacer, de
la pregunta dice básicamente lo siguiente. Para lograr el éxito técnico debemos experimentarlo en forma completa y no solamente en algunas áreas de nuestra vida. No podemos alegar ser exitosos si, por ejemplo, nos va muy bien en los negocios, pero fracasamos terriblemente en la vida familiar. Enumere algunas áreas de su vida en las que percibe que hay brechas que impiden su plena realización. Esto sí le voy a pedir que lo hagan. Si no tienen su manual, escriban en su libreta y voy a crear, en paréntesis, un grupo de WhatsApp para la clase, donde les pido que solo pongamos cosas relacionadas con este entrenamiento. Y ahí, por ejemplo, cada uno envíe en qué áreas especialmente usted quiere trabajar, en qué áreas tal vez hay brechas, a lo mejor dificultad, o sencillamente usted ve que necesita fortalecer cuál de esas 7 áreas específicamente. Y el segundo concepto que vimos es que verdadero éxito es ser un campeón, pero un campeón para el bien. Y eso significa dejar un legado positivo. Quiero que me acompañen en el libro, los que tengan el libro. Ya voy a ver quienes no lo tengan todavía la forma de hacerle llegar. Y quiero que veamos en la página 8 y 9 un par de relatos. En la página 8 del libro hay un relato bien interesante que quiero leerlo y que interactuemos unos minutos sobre este relato. Y dice así, página 8 del libro. Hace poco fui una de las 3.500 personas que asistieron al desayuno presidencial de oración anual que se lleva a cabo en Washington, D.C. En mi mesa estaba un buen amigo personal, presidente de una aerolínea mundial. Sentados junto a nosotros estaban destacados líderes de negocios de América Latina y el embajador de un país europeo, el presidente de una de las principales empresas petroleras, senadores y jefes de Estado estaban en la mesa contigua. En la mesa de enfrente estaban el presidente Clinton y su esposa, el vicepresidente George y su esposa y otros dignatarios. Estaban allí la flor y nata de los influyentes. Toda esa gente exitosa tenía poder, tenía prosperidad, posición y prestigio de sobra. De repente entró la oradora invitada. En cuestión de segundos observé uno de los cambios de perspectiva más extremos que haya presenciado. De inmediato, el verdadero sentido de la palabra éxito se me hizo claro como el agua. A todos los que estábamos en el salón nos resultó evidente que la persona de más éxito era la oradora. No era una oradora dinámica. A medida que leyó su mensaje, rara vez levantó la vista. De hecho, casi ni se veía detrás del podio por su baja estatura. Su mensaje fue sin lisonjas ni concesiones y como nunca me lo hubiera imaginado. Habló severamente en contra del aborto. El presidente y la primera dama se remecieron en sus asientos. Los conservadores que se encontraban en el salón vitoreaban en señal de apoyo. Luego arremetió contra el control de la natalidad. Eso les tapó la boca a muchos de los conservadores y casi a todos los demás. Cuando la oradora concluyó, recibió una prolongada ovación, todos en pie. ¿Por qué? Porque ella personificaba una vida de éxito auténtico. No tenía prosperidad, posición, poder, prestigio, placer, tal como lo conocemos comúnmente. Sin embargo, ella tenía el verdadero poder, la verdadera prosperidad, la verdadera posición, el verdadero prestigio, el verdadero placer. ¿Quién era esa fuente de poder? La Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué les parece esta experiencia, esta escena? Imaginémonosla y además de lo que aquí nos lee el libro, pues mientras estuvo en vida tuvimos muchas noticias y cómo su vida fue tan impactante, tan influyente, cómo una persona que eligió renunciar a estas cosas, al asumir su misión en la vida de ayudar a los más necesitados allá en Calcuta, ella renunció prácticamente a la prosperidad, a la posición, al prestigio, qué sé yo, y decidió invertir su vida ayudando a los más necesitados, yendo a pasar seguramente muchas necesidades. Sin embargo, como dice aquí, como que logró lo contrario. A mí me recuerda las palabras de Jesús que dice: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué impresiones les deja a ustedes? Los que deseen compartir
sobre esta escena y sobre esta historia de la Madre Teresa. Pastor, alguna vez escuché que alguien predicaba a una mujer que no quería saber de Dios y le habían anticipado que había dificultad de entrar con ella con el Evangelio. Entonces él se acercó muy sabiamente y le dijo, ¿cuál es el mejor regalo que tú puedes dar a alguien o que creas que alguien puede recibir? Y entonces ella empezó a enumerar asuntos económicos. Él le escuchó muy sabiamente y le dijo, yo quisiera proponerte un regalo diferente. Creo que el mejor regalo que todos podemos recibir es la vida. Y me imagino que algo así fue el análisis que hizo la Madre Teresa, porque sí, a las que somos mujeres y hemos tenido el privilegio de ser madres, ese es el mejor regalo que se puede dar, es la vida. Y Cristo perdió la de Él por darnos a nosotros. Entonces, si ese análisis de dar la vida estuvo analizado en ese discurso, me siento bastante privilegiada de imaginarme cómo les llevó la Madre Teresa, ¿no? O sea, ella no tenía las 5 P's que estamos aprendiendo, pero la sabiduría de ella es la fuente que, imagino, hizo originar este aplauso de todo el público. Wow. Gracias, Jenicita. Muy, muy, muy valioso tu aporte. Creo que lo mostraste de una manera muy bella y con el ejemplo que nos dabas de la vida, así es, ¿verdad? El mejor regalo que podemos dar, qué linda historia. Creo que es lo que estamos llamados a hacer. Dianita, compártenos tu aporte. Ya, yo creo que algo que he podido descubrir a través de las circunstancias difíciles, porque viendo la vida de la Madre Teresa, definitivamente vivió situaciones adversas, justamente en el caso de ella, ya por ayudar al prójimo, ¿no? Yo primero pensaba que para poder hablar de Dios, para poder compartir de un buen modo de vida, yo tenía que siempre estar bien. Pero la adversidad a mí me llevó a descubrir que a través de eso puedo ser mejor instrumento, apegado de Dios, claro, porque me he topado con personas que en esas circunstancias que yo he estado me han dicho, ¿y cómo le haces para pasar por esta situación? Y ha sido como con más autoridad para poder hablar del amor y del poder de Dios independientemente de las circunstancias, porque Dios nos permite vivir en abundancia a pesar de la escasez, y me refiero a escasez en cualquier área de nuestra vida, emocional, física, cuando hay enfermedad o financiera. Entonces, cuando uno está aferrado a Dios, a pesar de la circunstancia hay gozo y hay paz, ¿no? Y eso ve la gente, y ahí es en donde realmente somos útiles. Eso. Wow. Qué bien, qué poderoso. Gracias, Dianita. ¿Jeffrey? No, iba a cerrar. Lina, por favor, compártenos. Bueno, cuando el material nos preguntaba qué características veíamos en la Madre Teresa de Calcuta, yo resaltaba su humildad, su honestidad y su vida de servicio. Y una frase que me gustó mucho y les compartí ahorita a mis compañeros está en la página 9, donde dice que el verdadero éxito es que el mundo sea un poco mejor como consecuencia de nuestro paso por él. Y definitivamente eso fue lo que hizo la vida de esta mujer. Ella nos impactó realmente a todos muy positivamente. Ella nos dejó un ejemplo, un legado de servicio, de humildad, y contrario a lo que piensa Jenicita, yo creo que ella sí tuvo las 5 P, pero las tuvo de manera muy positiva y siempre al servicio de los demás. De acuerdo. Muchas gracias, Lina. Bueno, a ver, familia, yo quisiera que esa frase que nos compartió Lina la resaltemos, está en el libro, que es verdad, dice que parte de esa influencia y ese legado que estamos llamados a dejar con una vida de alto significado, tiene que ver con que al pasar por este mundo y en los lugares que Dios nos permite estar, después de pasar nosotros, el mundo queda un poco mejor, podamos mejorar, aportar algo, aportar un poco. De hecho, quiero mostrarles, aquí tengo un cuadrito, miren, se lo muestro, que es muy sencillo y les quiero animar a que ustedes lo trabajen. Es tomar 3 columnas. Voy a abrir aquí el archivo y se los muestro. Se llaman los tres
Que lo tengo en PDF, tal vez, un ratito. ¿Dónde lo puse? Se les podría enviar a ustedes sencillamente trabajar en casa. No, creo que no lo bajé en esa computadora, pero básicamente es esto. En una hojita o en su cuaderno hagan 3 columnas. Se llaman los 3, pueden llamar los 3 esenciales si quieren. Y es, si pensamos en nuestra vida y todos deberíamos, si es que no tenemos, escribir un proyecto de vida. Y para hacerlo hay 3 cosas esenciales que tenemos que hacer. La primera columna, póngale el título Experiencias. Experiencias, primera columna. La segunda columna, Expansión. Expansión. Y la tercera columna, Entrega. 3E. Las 3 van con E. Todo esto es intencional para, como les decía antes, poder recordar, porque lo que puedo recordar lo puedo practicar. Acuérdense de eso. 3 con E. Experiencias, expansión, entrega. Es que en cada columna ustedes escriban, y es su tarea para esta semana, tómense el tiempo suficiente y escriban, primera columna, experiencias. ¿Qué experiencias significativas que a lo mejor ustedes no han tenido aún quisieran tener? Experiencias profundas, significativas, especiales. Por decir algo, si usted no ha ido a Israel, yo pondría esa experiencia en esa lista. A lo mejor, si no ha tenido un discípulo, tener discípulos, hacer discípulos. Experiencias significativas, importantes, que tengan que ver con el proyecto de vida. Esto es para ayudar a construir el proyecto de vida. Experiencias. Y ojalá lo proyecten, digamos, hacia el final de los días o a largo plazo, dentro de 20, 25 años, en los próximos 20, 25 años. Yo no sé ustedes, pero personalmente estoy muy consciente de que ya pasé la mitad de la vida. No sé si Dios me regale más de 106 años. Ya voy para 55 años. Y eso me lleva a mí a decir, bueno, wow, yo quiero aprovechar muy bien los próximos 25 años. Si Dios me da la gracia de llegar a los 80 activo del ministerio, como es mi deseo, yo no pienso jubilarme. El concepto de jubilación no está en mi mente ni en mi diccionario. Espero hasta el último suspiro estar sirviendo a Dios. Y en los próximos 25 años, por lo menos, yo le obro a Dios y estoy trabajando en todas estas cosas para que yo pueda dar lo mejor de mí mismo, tal vez como Caleb, los últimos años sean los mejores. Y eso implica que yo esas 7 áreas las trabaje. Eso implica inclusive que es muy importante el área física, miren ustedes, porque si yo hoy no me alimento bien, no hago ejercicio y no cuido mi área física, no sé si después de los 70 puedo ser productivo. Entonces, yo quiero tener una edad dorada y una etapa de ancianidad donde yo sea productivo, sea altamente productivo. Yo considero, y en la cosmovisión bíblica, cuando ya somos ancianos, es cuando más podemos aportar. En la cultura judía en Israel es muy valorado el anciano, porque el anciano tiene un bagaje, una experiencia, una madurez que no puede tener el joven. Entonces, pero si nosotros no cuidamos a todas las áreas, familia, finanzas, la recreación y todo lo demás, ¿cómo vamos a llegar a esa etapa de nuestra vida? Entonces, experiencias. La expansión. ¿En qué necesito crecer, expandirme para cumplir mi proyecto de vida? ¿En qué y de qué manera? Sí, seguramente eso va a incluir todas las áreas. Necesito crecer en mi área física, ¿de qué manera? Crecer en mi área intelectual. No puedo dejar de leer, de estudiar, de aprender. En mi área espiritual, no dejar de crecer, de conocer, de aprender en mi vida espiritual. Y así en todas las áreas, en las 7 áreas, debo expandirme. ¿Cómo? ¿Cómo? Ser específico. ¿Cómo me voy a expandir para cumplir mi proyecto de vida? Y tercero, entrega, que es el aporte. El propósito de Dios es que nuestra vida deje un aporte significativo, el legado que estábamos hablando. ¿Cuál es el aporte significativo que yo quiero dejar a mi familia, a la iglesia, a mi país, al mundo? ¿Cuáles son esos aportes especiales y significativos? Eso es importante para que tengamos en cuenta en esta parte del legado. Entonces,
Muy bien, gracias por el aporte. Y bueno, finalmente dos cositas más. En la página 9 del libro habla de otro personaje interesante que ya murió, Alfredo Nobel. De ahí viene el premio Nobel, los premios Nobel. Y lo que comenta el libro es algo interesante. Dice que, bueno, cuando ya él había descubierto la dinamita, había inventado la dinamita y algunos elementos para que luego han sido usados para la guerra, ocurrió algo muy particular, es que su hermano falleció. Y cuando falleció el hermano de Alfredo Nobel, un diario publicó un obituario equivocado, como si fuera el de él, no el del hermano. Y entonces lo describía a él como un hombre que se había hecho millonario a costa de facilitar que la gente asesinara a otros en cantidades sin precedentes. Cuando él leyó eso en el periódico, pues le impactó. Obviamente le impactó nada más de uno leer su propio obituario, porque el periódico se equivocó. Pero cuando leyó esto, cómo la gente lo veía, cómo la prensa lo veía, dije, wow, la gente me ve como el hombre que se hizo millonario a costa de que la gente asesine a otros en cantidades sin precedentes. Y eso lo cuestionó y dijo, miércoles. Este hombre tuvo entonces la oportunidad, que mucha gente no tiene, como de evaluarse aún en vida, evaluar su vida aún antes de morir y de hacer cambios. Y creo que estamos en ese punto aquí nosotros. Estamos en un punto de poder hacer cambios y el objetivo de optimizar es ese, ayudarnos a hacer grandes cambios, tomando aquella premisa que considero que es una gran verdad y es que si seguimos haciendo las mismas cosas no podemos esperar resultados diferentes. Si yo espero y quiero resultados diferentes, no puedo seguir haciendo lo mismo que he venido haciendo. Tengo que hacer cambios y eso es lo que nos lleva a optimizar, hacer cambios reales, prácticos, profundos, partiendo de principios. Entonces, eso fue lo que hizo él y por eso creó los premios Nobel. Decidió que su fortuna se invirtiera en cosas positivas, en premiar, y está, pues, todos los que existen de literatura, de medicina, etcétera, fue a raíz de esto. Interesante. Como conclusión, antes de que cada uno quisiera que comparta, cada uno en una frase corta nos diga qué te llevas de esta experiencia. Hay también una historia interesante en la página 13, una ilustración que básicamente cuenta de que alguna noche, en medio de una tempestad, en el mar iba un barco de guerra, y iba avanzando y de pronto el comandante vio que venía una luz hacia ellos y vio que venía en dirección de colisión, de estrellarse con ellos. Entonces le ordenó al hombre de las señales que mandara un mensaje diciéndole al otro barco que cambiara su curso 10 grados a babor. Y cuando envió el mensaje, luego recibió respuesta que decía, cambie usted su curso 10 grados a estribor. Y él se molestó y mandó decir, no, cambie usted su curso 10 grados a babor. Y le volvieron a contestar, no, cambie usted su curso 10 grados a estribor. Ya molesto le dijo algo así como, a ver, dígale que este es un barco de guerra. Y entonces cambie ya su curso 10 grados a babor. Y la respuesta que recibió fue, y este es un faro. Así que cambie usted su curso 10 grados a estribor. Este capitán del barco estaba viendo que si seguían las cosas como estaban, iba a haber un choque. Estaba en dirección de colisión. Y así puede pasar en nuestra vida. Mucha gente está avanzando en la vida y no se da cuenta de que si siguen como van, se van a estrellar. De que no pueden seguir como van. De que tienen que cambiar el rumbo. Pero a veces somos tercos o no entendemos. Creemos estar bien. Él pensó que esa luz era otro barco, pero no, era un faro. Y era él el que tenía que cambiar el curso. Y el desconocimiento, la ignorancia o la terquedad nos puede hacer estrellar. Cuando él entendió que era un faro, obviamente cambió el curso. Y ese faro es Jesús, ese faro es la Biblia, su palabra. Ese faro son los principios absolutos y eternos que están en su palabra. Que cuando los vemos tenemos que cambiar el rumbo. No puedo seguir igual. Cuando yo veo que los principios de mi vida espiritual, de mi vida financiera, de mi vida familiar, de mi vida profesional, no estoy cumpliendo, tengo que dar media vuelta, tengo que cambiar el rumbo y empezar a coger el rumbo correcto. De lo contrario, nos vamos a estrellar. Eso como una conclusión que tengamos en nuestra mente es lo que vamos a estar haciendo, viendo lo que dicen esos principios y cambiando el rumbo de nuestra vida. Excelente, ha sido un gusto. Casi cada uno en una frase corta nos comparte qué te llevas de esta experiencia, de este tiempo. Vayan abriendo el micrófono y se los va compartiendo. Ricardo. Ya.
Bueno, en realidad mientras estábamos conversando un poquito de lo que nos estaba justamente diciendo del faro, me vino a la mente un poquito algunas palabras de la Biblia. Y se me vino un poco el libro de Efesios y de Eclesiastés, donde Efesios dice justamente el tema de, creo que es de Efesios 2, donde dice, porque por gracia de Dios sois salvos por medio de la fe, y no por obras, para que ustedes no se glorifiquen. Entonces creo que lo que hagamos en la vida, el éxito que tengamos, los éxitos que tengamos, las cosas que vayan a sucedernos por el bien, para bien nuestro y por el bien de los demás, y la prosperidad que Dios, y las demás cosas que Dios permite luego, es justamente para gloria de Él, no para gloria nuestra, ni para gloria de las personas que están alrededor, sino para gloria de Dios. Eso se me vino a la mente, creo que es lo importante, porque todo es vanidad, pues, el resto de cosas. Como dice igual como es en Eclesiastés, creo que es de donde dice que todo es vanidad, justamente todo es vanidad. Entonces, el resto de cosas, el buscar la gloria personal o incluso todas esas 5 cosas del poder, el prestigio, todo es vanidad. Lo que la pregunta que se me vino a la mente es, como que usábamos en el grupo de los 3, cuando Lina dijo, ¿qué pasaría si es que el día de mañana morirías? ¿Qué sucedería? ¿Qué quisieras que esté en la lápida? ¿O te imaginarías, o qué palabra te imaginarías que esté en tu lápida? Es justamente eso. La vida es tan corta, como usted dice, pastor, pasa tan rápido el tiempo. Yo también me pongo a pensar, digo, quizás ya he vivido la mitad de mi vida, porque uno no sabe, solo Dios sabe. Entonces, el resto de cosas, la búsqueda del resto de cosas es pura vanidad humana. Creo que lo que uno tiene que buscar primero es justamente, todo lo material es vanidad. Justamente lo que uno tiene que empezar a buscar es eso, es el crecimiento a través de Dios. Ponerle a Dios primero como guía y dejar el resto a Dios mismo. En sus manos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Excelente, Ricardo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. ¿Quién sigue? A ver, yo más que la frase quisiera como exponer lo importante que son los principios que vimos al inicio de estudiar, practicar y enseñar. Y de verdad que las 7 claves, ¿no es cierto? Practicar, practicar y practicar. Y la frase que vimos hace un momento de que cuando hay crecimiento, hay salud. Yo creo que en todo este seminario de Optimizaré, y debemos tomar en cuenta esto para avanzar, ¿sí? Porque siempre debemos estar en ese proceso de crecimiento. Eso. Muy bien, gracias, Benita. Excelente. Bueno, de mi parte, pues, y una vez más el Señor me ratifica que me hace vivir su palabra, ¿no? Precisamente en esta mañana hablábamos en el devocional, el Señor nos decía que toda la riqueza, todo el éxito, la prosperidad y todas las cosas, solamente las administramos porque son de Él, todo es para Él. Y lo último que me queda es que lo único que realmente prevalece es el cambio. O sea, hay que cambiar. Wow. Qué tremendo. Gracias, excelente, Diofre. Aidita. Bueno, que es importante tener cuidado del legado que vamos a dejar a nuestros discípulos, a nuestros hijos y a la familia. Eso es lo más importante. Cuidado. Gracias, Edita. Qué poderoso. Miren que es sí o sí, todos dejamos un legado. La pregunta es, ¿cuál legado? Bueno, malo, pequeño, grande, constructivo, destructivo. ¿Qué legado vamos a dejar? Gracias. ¿Quién sigue? Muy bien. Aquí la familia Racines. El legado
no solamente que es importante, sino que es imperecedero porque va de generaciones en generaciones y eso va perdurando, no solamente como un legado en sí, sino como un ejemplo de generación. Aparte de eso, el hecho de vivir una vida con principios y objetivos en la vida. Eso es lo que más pienso que interesaría, más que un legado. El hecho de estar ante la presencia de Dios permanentemente, teniéndole a Él como ejemplo, que nos ha dejado su legado, y tratar de similarnos a Él, de hacernos partícipes de la vida de Él. Aparte de eso, el hecho de que en esta reunión se ha hablado del impacto que se debe tener, o sea, el éxito, yo pienso que es eso, un impacto, no solamente para la familia, las generaciones nuevas, sino también para amistades, vecinos, en el barrio, o sea, que nosotros no solamente seamos un ejemplo, sino que nos vean como ejemplos para el resto de personas. Eso yo pienso que sería un éxito. Gracias, Germán. Gracias, excelente. Tremendamente importante. Muchísimas gracias. Jenicita. Pastor, en la parte que nos mandaron a leer Proverbios 2, del 1 al 8, a mí me gustaría resaltar Proverbios 2, del 6 y el 7, que dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Esto de que añade de que es sana la sabiduría que nos da, para mí fue muy, muy bonito el aprender esto. Y dice, y es escudo a los que caminan rectamente. Igual, o sea, más de que nos dé esa sabiduría sana, que tengamos un escudo como para que enfrentemos las dificultades que enfrentemos, pues siempre estamos con él protegidos. Eso me gustó y quise dejar en esta sesión. Muy valioso. Gracias, Jenicita. Dios te bendiga. Pastor, algo que me gustó mucho cuando leí el libro era justamente la historia que usted relató del barco y del faro. Realmente había escuchado esa historia previamente, pero lo que más me impactó fue que al leer, en la tercera vez que le pide que cambie el rumbo, el general o coronel, que ya estaba realmente muy molesto, le da el nombre y le dice, dígale que soy el coronel, y le da el nombre. Y hay muchas veces en lo que uno mismo piensa que las situaciones como vienen a ser el faro, porque es uno el que le manda y en el nombre de uno tienen que cambiar. Y hay muchas veces en las que no se pueden cambiar, son cosas que uno tiene que adaptarse para ser una persona de éxito. Entonces también me acuerdo que en la película de la biografía de Walt Disney, justamente al final la esposa le pregunta que cuál ha sido el mejor éxito que él ha tenido en la vida. Y aparte de todo lo que él creó y la felicidad que él dio en los momentos que eran difíciles y de guerra, fue justamente eso, el decir que la persona que quiere ser exitosa debe ser una persona que se adapte al cambio, porque en la época en la que él estaba, nunca se hubiera imaginado y todos, o sea, nadie le apoyaba porque no pensaban que una película en ese entonces pudiera ser de tal trascendencia, y ahora es una de las empresas más grandes del mundo y que es realmente tiene un montón de parques y de atracciones. Entonces la perspectiva de él era que una persona de éxito debe adaptarse al tiempo, a las circunstancias y a las necesidades de la gente, porque cuando quieres tener éxito, no es tan importante el conocimiento propio, sino el legado que le dejas a la gente y cómo lo difundes y cómo dejas que esa persona tenga tu mismo conocimiento de una manera muy eficaz y óptima. Entonces yo pienso que las tres analogías que igual decía la Madre Teresa, esta del barco, son bastante útiles para entender realmente lo que es el verdadero éxito y saber que en el momento en que nosotros preguntemos a alguien más, como era el deber, de qué van a escribir en nuestro obituario, saber que aún estando vivos, ellos tienen una perspectiva de lo que nosotros queremos impartir, y si eso no fue lo que nosotros queramos dejar de legado, podemos estar aún en tiempo de cambio, antes de que nosotros muramos. Entonces, me parece que el legado que uno deja al mismo tiempo de las palabras que se escribieron en tu obituario debe ser algo muy trascendental y no las cosas que hablaban igual del placer, de la posesión, sino algo que realmente signifique un poder en tu vida. Y yo pienso que eso sigue con el ejemplo y con el testimonio que tú das. ¿Ya? Wow. Muy bien, Cari. Muy, muy bien. Muchísimas gracias, David.
Bueno, yo también una de las historias que más me dio que pensar fue justo la de la Madre Teresa, porque nos da justo esa idea, ese concepto de vivir con la verdad y transmitir esa verdad tuya, esa sabiduría a los demás. Y ese es el verdadero éxito, el poder trascender de una manera no solo material, sino también de una manera en la que aprenden con tu forma de ser, tus principios, cómo tú has impactado al mundo de una manera en la que alcanza en gran cantidad, de gran manera, ya que no es ficticia, sino real, o sea, es vivencial. Y la gente sigue eso en un líder, sigue cuando el líder es sincero. Por más situaciones adversas que exista, al sentir esa simplicidad, esa confianza que tiene el líder, y eso les transmite seguridad. Entonces, así a su vez hace de que las personas les sigan y sigan los ideales, porque a la final los ideales son lo que nos mueve o lo que nos motiva a poder avanzar, a poder conseguir algo en lo que nos propongamos. Entonces, para mí esa parte de la conferencia que tuvo la Madre Teresa fue muy, muy reveladora, por así decirlo, porque no lo había visto así hasta que lo leí. Entonces, eso sería mi aporte. David, muchas gracias. Esa palabra, qué tremenda palabra, trascendencia. Es algo esencial en lo que estamos aprendiendo. Gracias por tu aporte, David, muy valioso. Digamos. Luis no quiere. Bueno, a mí respecto a la clase, me impactó también la frase que mencionaba Dianita, que tú decías que el crecimiento evidencia salud, ¿sí? Pero ¿cómo estoy creciendo? ¿En qué estoy creciendo? Y tomo 3 partes del libro que me impactaron, y es la primera que les mencionaba hace un rato, en que la verdad por sí sola es la fuente del éxito auténtico. Es decir, yo debo crecer en la verdad, sabiendo que solo el hijo maduro hereda. Yo debo seguir creciendo en la verdad, ¿sí? Tomar espacios como estos en La mujer y su significado, la parte que tú aquí mencionas como recreación, allí le llaman renovarse, y incluye también, o sea, además de recreación, el descansar bien, el tomar tiempos para mí, y el tomar espacios como este, en el que dedicamos el tiempo para crecer también espiritualmente, nos renovamos también en conocimiento. La segunda parte que me impactaba del libro es que decía que la sabiduría en el lenguaje original hebreo se refería a artesanía, y que deberíamos convertirnos en un artesano de la vida al aplicar los principios correctos, es decir, estar otra vez basados en la palabra de Dios. Otra de las cosas que nos enseñan en La mujer y su significado es que mi vida, el legado que yo debo dejar en sí, es que mi vida entera glorifique a Dios, y que todas las áreas de mi vida yo pueda gozarme en Él, o sea, me deleite en el Señor. El Salmo 1 también dice que el hombre justo es aquel que encuentra en la palabra de Dios su deleite, es decir, me llama a deleitarme, ¿sí? Es la buena parte del placer. Debe ser para mí una pasión, debe ser para mí algo que realmente disfruto. Yo pienso que si la gente nos ve a nosotros disfrutar lo que hacemos y hacerlo con amor y hacerlo con entrega, eso realmente va a impactar. Pero si nos ven hacerlo por fuerzas, solo porque alguien nos enseñó, no el Espíritu Santo nos lo reveló, no va a dar su fruto. Y en cuanto a ese fruto, en cambio, dice en la página 18 del libro, dice que para lograr el éxito auténtico debemos enfocarnos en las raíces y no en el fruto de vida. Muchas veces queremos enfocarnos solamente en lo que se ve, pero si mi raíz no está llena de sabiduría, de los principios de Dios, de lo que Él quiere realmente que yo sea, pues entonces no voy a poder dejar un buen legado. Gracias, Lina. Wow. Qué importante, de tantas cosas importantes, resaltar de lo que mencionabas sobre la renovación o el descanso, uno de los principios. Es esencial. La Biblia nos muestra que somos guerreros, y un guerrero, cuando está cansado, es vulnerable, pierde su eficacia. Por eso tenemos que tener el adecuado descanso, ¿no? Así que ese balance, hoy que estaba viendo el sol y que seguimos en verano, decía yo, está como para irnos otra vez de vacaciones, porque
como que te invita, ¿no? Está como para playa, pero bueno, ya estuvimos en vacaciones. Pero sí, tenemos que tener ese equilibrio y esas prioridades en nuestra vida bien balanceadas. Es bien hermoso. Me hiciste acordar que en La Mujer Su Significado, ustedes trabajan las damas el acróstico perla y aprenden a verse a sí mismas como perlas. Así quiero que se miren. Ustedes son perlas y más allá de que lindo el concepto, que vivan como tales. Los varones no somos perlas, somos diamantes. Entonces, para que no nos quedemos atrás, perlas y diamantes, ¿ya? ¿Vale? Pero no diamantes en bruto. No, ya pulidito, ya talladito. A ver, Luis, compártenos, ¿qué te queda a ti? ¿Qué te llevas? Bueno, de lo que leí, de lo que nos dio a leer, de la página 3, lo que me llegó y la verdad que me impactó un poco, es lo que deberíamos anhelar más que cualquier cosa, otra cosa en la búsqueda del éxito es la verdad. La verdad es más importante que la suma de prosperidad de las 5 P's, ¿no? Entonces, la verdad la relaciona con sabiduría. Ahí nos remite a la palabra de Dios, entonces sabiduría, conocimiento y todo eso de ahí. O sea, eso vuelca todo el sentido mismo de cómo uno ha vivido, ¿no? Hasta hace muy poco, ¿no? Siempre estábamos enfocados en buscar otras cosas y estábamos desplazando el verdadero sentido, digamos, de la vida en sí, que es la búsqueda de la verdad, dice. Y la verdad, como dice la palabra, os hará libres también, ¿no? Entonces es lo que más me llegó de esa parte que nos mandó a trabajar. Gracias, Luis. Gracias. Muy importante realmente eso que lo han mencionado ya ustedes, la verdad, la búsqueda de la verdad. Es lo que estaremos trabajando y como vimos al comienzo, practicarla como Esdras, estudiar, practicar y enseñar. Es lo que estaremos haciendo. Así que, qué rico, tiempo tan especial. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Les parece? Terminemos orando. A ver si el Pastor Dios nos guía en oración para que terminemos este tiempo. Ha sido realmente de mucha bendición. Oremos. Bueno, claro, con mucho gusto. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan especial y maravilloso, Señor, que tú nos has regalado, de poder reflexionar, de poder retomar, Señor, ideas para retomar el rumbo, Señor, que tú quieres que tomemos, que podamos entender realmente cuál es el verdadero éxito. Es el que viene de ti, Señor, el que tú quieres que nosotros tengamos. Gracias por ayudarnos a organizar, Señor, nuestras vidas, por ayudarnos a ser cada vez mejores y poder lograr metas preciadas desde nuestro corazón para ti, Señor. Bendito Dios. Esperamos ansiosos la próxima sesión, bendito Rey. Que tú seas, Dios, nuestro guía y nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor. Tal vez nos despedimos de esta sala virtual, pero seguimos en tu presencia. Amén. Amén. Y amén. Bueno, amigos, queridos, familia, despidámonos. Un abrazo para todos. Ha sido un gusto, una linda semana. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Pórtense bien. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Chao, chao.